puntada acá. Y es que mi hermano me estaba, bueno, en par fue culpa de mi hermano, pero igual fue mi culpa por no pensar. Él me dijo, levántame para llevarme al baño porque mi abuela me va a regañar por ir descalzo. Porque allá si te ve descalzo es el fin del mundo para mi abuela. Te va a regañar como nunca. Entonces yo lo levanté. En ese momento da risa, pero yo estaba bien preocupada, pero por preocupada me estaba riendo. Lo levanté para llevarlo al baño y se me cayó. ¿Cómo te va a caer de la cabeza, Saraí? Bueno, ¿Cómo te va a caer de la cabeza? Bárbara. Él cayó para atrás y le habló que ya estaba sangrando todo acá. Entonces te iban a dar vuelta completa, Saraí. Saraí, te fue por el hombro para atrás, terrible, Saraí. ¿verdad? Vamos a ver a alguien más si quiere comentar. Vamos a ver, No Valeria. vuelva a dejar a Saraí que me cargue. Una vez, en el año pasado, venía caminando, feliz, venía corriendo. Iba para la clase. Y Valeria abre de un solo la puerta y me pega en el labio. Después andaba así, el labio hinchado. Y después fui a la clase ya con una bolsa de hielo a enseñar y así todos riéndose. No, mija, esa vez todos preocupados. Fue en sexto el año pasado. Todos preocupados porque el labio así grandote lo tenía Valeria. Estábamos. Y Valeria Ayala estaba preocupada, la andaba atendiendo ahí. Muy bien, ¿verdad? No sé si alguien más quiere compartir alguna historia que le haya causado alguna emoción, puede ser alguna alegría también. Ajá, Diego. Ajá. Jocelyn, active su cámara, por favor. Ángel, active su cámara. Ya voy, mis. Muy bien, entonces, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Tenemos pues eso, ¿verdad? Que nos ha ocurrido. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan cómo si le llamamos a esas pequeñas, pequeños momentos que nosotros hemos vivido? ¿Cómo generalmente se les llama? Anécdotas. Anécdotas, ¿verdad? Muy bien, Diego. Esas son las anécdotas, ¿verdad? Nuestras, pero también conocemos anécdotas de otras personas, ¿verdad? Y que también, ¿verdad? Le ha ocurrido no a nosotros, sino que a otras personas, pero nosotros las conocemos y nos causan, ¿verdad? De repente alguna emoción. Muy bien, y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? Así que les voy a compartir la pantalla. No antes, sin decirles que tienen que tener la cámara activada, Ángel, ¿verdad? Y yo, es una orden, tienen que tenerla activada, por favor. Bien, voy a compartirles la pantalla para que veamos, ¿verdad? Pues en sí, ¿verdad? Que es una anécdota y también vamos a hablar de otro aspecto. Permítanme. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, si ustedes visualizan ahí la imagen, ¿verdad? Ahí vemos un grupo de familia, ¿verdad? Que están pues compartiendo y me imagino, ¿verdad? Que están recordando pues anécdotas de sus vidas y por eso están pues muy alegres, están muy gozosos. Dice que una anécdota es un relato breve de un hecho curioso, al igual que en otros textos narrativos. La anécdota se constituye a partir de una serie de eventos. Cuando se narra oralmente una anécdota, debemos concentrarnos sobre esos hechos y subrayar lo significativo de ellos, es decir, aquello que lo hace interesante, ¿verdad? Aquello que causa aquella emoción. Y fíjense que las anécdotas, cuando nosotros las relatamos, siempre recordamos, tal vez no exactamente el día que ocurrió, pero sí el tiempo, ¿verdad? Puede ser, usted dice, vaya, por ejemplo, como decía Catherine, ¿verdad? Cuando estábamos en tal grado. Entonces, siempre que hacemos referencia a una anécdota, tenemos presente en nuestra mente en qué tiempo ocurrió. Vaya, por ejemplo, la anécdota que les conté sobre mi vida, a mí nunca se me olvida. Fíjense, yo estaba en preparatoria.
Oigan bien cuántos años, en preparatoria, y a mí nunca se me olvida ese hecho que me ocurrió a mí, que, o sea, fue penoso, fue pues algo que nunca, nunca se me olvida, ¿verdad? Que me ocurrió y que yo sé que de repente hay otros que me vieron a mí que no se les olvida también eso que me pasó, ¿verdad? Porque ellos me vieron a mí con la cara ahí toda inflamada. Entonces, la anécdota siempre está presente y nosotros podemos recordar, ¿verdad? Más o menos en qué tiempo nos ocurrió. Yo sé que todos ustedes tienen una anécdota, tienen varias anécdotas. De repente fueron a un viaje y les pasó algo, o de repente se llevaron un susto, ¿verdad? Que nunca lo olvidaron, ¿verdad? Entonces, las anécdotas producen, ¿verdad? Ciertas emociones en nosotros. Pueden ser alegrías, pueden ser sorpresas, puede ser tristeza, dolor. Entonces, esto es a lo que se le llama una anécdota, ¿verdad? Parte de la historia de cada uno de nosotros o de otras personas que nosotros también conocemos. Ahora, ¿cuáles son las características de la anécdota? Mire lo que dice aquí. Es espontánea. ¿Qué querrá decir esto, Almendares? Cuando dice que es espontánea. O alguien que le ayude a Almendares. Pasa en cualquier momento, naturalmente. En cualquier momento. Vamos a ver a alguien que le quiera ayudar a Almendares. ¿Qué quiere decir que cuando eso es que nosotros... Ajá. Naturalmente. Es naturalmente, o sea, es espontánea, usted la puede contar de la forma que a usted se le ocurra, ¿verdad? Es espontánea, usted la puede decir, ¿verdad? Como usted quiera, de cualquier forma, ¿verdad? Es breve, dice, y sencilla. Mire algo bien importante, no es un hecho imaginario, es un hecho real. Es algo real que ocurrió en un tiempo de su vida, ¿verdad? Por eso dice aquí, mire, se basa en hechos reales. Hechos reales. Es breve, es corta, ¿verdad? Cortita, usted la puede contar y es muy sencilla. El protagonista puede ser quien realiza la acción o quien la recibe. O sea, puede ser usted el que la comente o puede ser alguien, ¿verdad? Otra persona que la comente, ¿verdad? Entonces, eso es lo más que todas las características, ¿verdad? De lo que son las anécdotas. Y generalmente dice que relatan un hecho curioso o gracioso, ¿verdad? Un hecho curioso o gracioso. Algo que nos causa, pues, algún tipo de emoción, ¿verdad? Generalmente, casi todas las anécdotas son como graciosas, ¿verdad? Nos causan, pues, gracia, nos dan risa lo que nos ha ocurrido, ¿verdad? O le ha ocurrido a otra persona. Bien. Vamos a ver aquí. Aquí hablamos de la anécdota, pero también vamos a hablar de otro aspecto que es el relato. Miren aquí. Vamos a ver, permítanme. Dice que narración es una narración de sucesos. Esto que vemos aquí ya no es una anécdota, sino que es un relato. Ahora vamos a ver qué es un relato. Dice que un relato es la narración de sucesos que pueden ser ficticios o presentar personajes reales o históricos. Esto ya más que todo, ¿verdad? Son los relatos. Mire que a diferencia de las anécdotas, estos pueden ser inventados. Pueden surgir a partir de la imaginación, ¿verdad? Los relatos, a diferencia de las anécdotas. También dice que los relatos son un poco más cortos que una novela, pero son un poquito más amplios que las anécdotas, ¿verdad? Un relato, pues de repente puede ser algo inventado, como dice aquí, ¿verdad? O también puede ser un hecho ocurrido. Pero a diferencia, ¿verdad? De la anécdota, pues no trae como en sí esas emociones, ¿verdad? Un relato puede ser algo que sucedió en un tiempo determinado y usted lo puede comentar, pero que en sí no trae pues algún tipo de emoción a su vida. Aquí tenemos dos tipos de relatos. Dos tipos de relatos, ¿eh? Si ustedes quieren, en su libro de texto,
¿Tienen su libro de texto ahí a mano? Pues les voy a pedir que busquen su libro de texto. Vamos a ubicarnos en la página 126. 126. Página 126. Si ustedes se fijan, tiene como título la anécdota y el relato. Al principio, pues, comentamos algunas anécdotas, ¿verdad? Que han ocurrido en nuestra vida y vimos, pues, que las ubicamos en un tiempo determinado, son hechos 100% reales que nos han ocurrido a nosotros o que nosotros hemos visto, ¿verdad? En otras personas. La página es 126, esos acontecimientos. Bien, entonces, ya vimos las características, ¿verdad? La anécdota, decíamos que era espontánea, sencilla, pues también dijimos que está basada en hechos reales, se estructura pues de una forma sencilla, ¿verdad? Se comenta. Ahora, el relato, ahí en la página 126, Génesis Urbina, si puede ampliarme ahí lo que dice ahí, ampliar lo que dice el relato. Léame esa partecita ahí que dice el relato, la página 126. El relato es una narración que expone hechos reales o imaginarios y cuya extensión es menor que la de la novela. Se caracteriza porque no posee una línea argumental definida, es decir, su estructura no siempre se compone de inicio, desarrollo, desenlace. Además, la historia puede desarrollar sin que exista un conflicto. Miren, a diferencia, ¿verdad?, de lo que es la anécdota, ¿verdad? Que de repente en la anécdota sí encontramos una situación ahí como conflictiva o una situación ahí, ¿verdad?, que nos causa algún tipo de emoción. Además dice que el relato no se desarrolla como generalmente se desarrolla un cuento, una novela, ¿verdad?, que tienen inicio, desarrollo y final, no, ¿verdad? Lo podemos contar o se puede contar en cualquier situación, en cualquier momento, ¿verdad? Sin comentar el inicio, sin comentar el final, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que es el relato, ¿verdad? Entonces, vemos entonces la diferencia entre lo que es una anécdota y lo que es un relato, ¿sí? Sí, ¿verdad? Entonces, algunos tipos de relato, permítanme. Tienen que tener su cámara activada, mía, por favor. Tienen que tener la cámara activada. Después les voy a tomar una foto ahí que salgamos todos para de ahí mismo tomar la asistencia. Bien, tenemos entonces los relatos literarios. ¿Qué son los relatos literarios? Dice, su extensión es corta. A diferencia de otros, como la novela, por lo general se transmite de manera escrita, ¿verdad? Son como fragmentos que se transmite, dice, de manera escrita. Tenemos un relato testimonial. Este tipo de relato, solo me permiten un momentito aquí. Bien, perdón. Relato testimonial. Este tipo de relato se centra en hechos del pasado, los cuales se presentan siguiendo un orden cronológico. Y ahí en su libro, pues, encuentran ustedes, ¿verdad?, los otros tipos de relatos, ¿verdad? Tenemos el relato histórico, el relato fantástico, que se centran, ¿verdad?, en una situación. Bien. Dice, perdón, vamos a ver, aquí estamos. Bien, yo creo que hasta aquí vamos a llegar ahí. Aquí en la diapositiva, pues, solo aparecen estos dos, ¿verdad? Estos dos que eran Pero aquí, ¿verdad? En su libro aparece, pues, otros tipos de relatos, ¿verdad? Y dice el relato fantástico, el relato extraordinario. En la página 127, vamos a ver Ayala, página 127. Leamos ese párrafo que aparece ahí corto, ese poquito que aparece ahí.
El azul. 127. No, al inicio de la página arriba. El microrrelato. El microrrelato, por su parte, es una narración muy breve que posee un mensaje completo y un final sorprendente. En el microrrelato no se incluyen muchas descripciones y la historia suele desarrollarse en un único escenario. En muchos casos, el final del microrrelato queda inconcluso o se deja en la imaginación de los lectores. Entonces, aparte de los relatos, existen otros que son más pequeños, ¿verdad? Dice que son los microrrelatos, ¿verdad? Entonces, estos no dan tanto detalle de lo ocurrido. Bien, un relato, como les decía ahí, ¿verdad? Es una narración que expone hechos reales o imaginarios. A diferencia de las anécdotas, ¿verdad? Los relatos no son como tan, no crean tanta emoción, ¿verdad? Como son las anécdotas. ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar ahí en el ejercicio 1 del libro. Dice ahí, justifique si el ejemplo corresponde a una anécdota o a un microrrelato. Entonces, vamos a darle lectura y vamos a escribir por qué si es un microrrelato o por qué si es una anécdota. Dice, escucha cómo dice ahí. Una mañana nos regalaron un conejo de India. Llegó a mi casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado. Jaula adentro, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que es eso? ¿Será un microrrelato o será una anécdota? Microrrelato. Un microrrelato, porque está correcta la respuesta. Ahora, ¿por qué es un microrrelato? Es una breve narración de lo que ocurrió y no especifica. No da tantos detalles, ¿verdad? No da detalles y también no, como dijo usted, que la anécdota tiene más emoción y esto no tenía tanta emoción. Ajá, muy bien, ¿verdad? Excelente, Catherine. Este es un microrrelato, ¿verdad? Entonces ustedes van a poner ahí a la par, es un microrrelato, ya que breve y se desarrolla en un único escenario. Se desarrolla en un único escenario. ¿Y dónde ponemos eso? Ahí a la par, a la par, donde están las líneas, los espacios vacíos. Se desarrolla en un escenario único. Activen la cámara, por favor. Bien, ahora vamos a leer el número 2, que este es un relato. Aquí en esta parte, solo vamos a hacer este ejercicio por el tiempo. Entonces dice, marque con una pleca el tipo de relato al que corresponde el ejemplo. Vamos a ver, dice, Minoru Yoshikane acababa de cumplir 18 años cuando sucedió algo terrible en Hiroshima. El estudiante estaba en su factoría cuando escuchó un bombardeo que lo estremeció. Apresuradamente se dirigió al centro de la ciudad para constatar lo que había sucedido. En el lugar se encontró con un cuadro desolador en el que se veía a los héroes caídos. Era un desierto poblado por un ejército de fantasmas, algunos de ellos heridos o con el rostro deformado por las quemaduras. En ese momento, lo único que sentía el joven era hambre y sed de venganza. Ahora bien, ¿a qué tipo de relato corresponde este que leímos? ¿Será un relato histórico? Fantástico. ¿Fantástico o extraordinario?
Fantástico. Fantástico y Quesada. Vamos a ver quién más opina. Histórico. Histórico. ¿Quién opina que es histórico? ¿Mm? Sí, histórico. Histórico, ¿verdad? Sí, entonces este es un relato histórico. ¿Por qué? Dice porque expone cronológicamente hechos reales que sucedieron en el pasado. Entonces es un hecho, es un relato histórico. Es un relato histórico. De tarea, bueno, yo les voy a subir ahí a la plataforma, ¿verdad? Me van a hacer ustedes un diagrama de Venn, ¿verdad? Donde van a comparar y van a poner pues las semejanzas y las diferencias entre lo que es una anécdota y lo que es un relato, ¿verdad? Yo creo que ya quedó entendido, ya, ¿verdad? ¿Qué es cada uno de ellos, ¿verdad? En qué se parecen y qué son diferentes. Muy bien. El siguiente ejercicio pues lo va a hacer cada uno de ustedes, ¿verdad? Escriba una anécdota de un hecho curioso que le haya pasado a usted o a un familiar. Y en el asiento, ahí en el 4 dice investigue una anécdota de un prócer hondureño y escríbala en el recuadro. Eso pues ustedes lo van a hacer, ¿verdad? También como tarea, esta última parte. No sé si tienen alguna pregunta. Este tema pues es un tema muy sencillo, ¿verdad? Creo que quedó entendido. Voy a pasar a asistencia. Activen su cámara. Daniel. Vamos a ver, Amy. Amy. ¿Mande? Presente, diga Amy. Presente. Sí. Bianca. Vamos a ver, Bianca. Presente a mí. Active su cámara, hija. Tiene que tenerla activada. Génesis Paola. Presente, Miss. Génesis Urbina. Presente. Isabel. Presente. Jocelyn. Presente. Catherine. Presente. Mía. Presente. Ahí está Mía. Saraí. Presente. Valeria Ayala. Presente. Valeria Almendares. Presente. Ángel. Presente. Daniel. Diego. Presente. John. No está John, ¿verdad? Josué Manuel. Josué Rolando. Presente. Igual. Bueno, ahí vamos a quedarnos entonces. Nos vemos el día jueves, ¿verdad? Jueves. El día jueves vamos a trabajar en ortografía. Vamos a ir trabajando un día en español, del texto de español, y otro día en ortografía. Así que el próximo jueves pues van a tienen que tener listo su libro de ortografía y lápiz para que podamos trabajar, ¿verdad? Ya que tenemos 2 clases, entonces vamos a ir mezclando ambos libros, ¿verdad? Para poder abarcar los dos. Nos vemos entonces, que Dios les bendiga, y pues en la tardecita yo les subo la tarea, ¿verdad? Que pasen una feliz tarde, que Dios me los bendiga y los espero la próxima clase. Cuídense. Adiós, mi. Adiós.